Hola, ¿cómo están todos ustedes por allá? ¿Cómo me les va? Yo espero que les esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Ayer no pude subir un mensaje, ningún mensaje, porque de verdad que me compliqué bastante con el tema de la tableta, que a veces tengo problemas para subir los videos y tal y qué sé yo. Y entonces, bueno, me estoy dando el lujo ahorita, como quien dice, de hacer videos en dos cámaras para ver cuál me sale mejor y luego entonces mostrárselas también a ustedes en persona, pues las tiradas que yo esté haciendo o los mensajes que yo esté leyendo. Mira, en esta oportunidad voy a leer unas cartitas antes de comenzar a leer esta misiva que nos está mandando nuestro ser interno. Y mira lo que dice. No volverá a traicionarte y pide que le creas. Se arrodilla, si es preciso, ¿no? Te pide perdón. Es que tú le crees. Vamos a ver entonces qué tendría que decirle a una persona que está ahorita en esta situación, que en la que su expareja le está diciendo, no volveré a traicionarte. Yo pido por favor que me creas, me arrodillo si es posible y te pido perdón. Es que me crees. Vamos a ver, ¿qué tendrían que decir las cartas acá con respecto a esa persona que está diciendo eso? O a la persona a quien le están diciendo eso. Efectivamente, o sea, a ti. ¿Qué te tendría que salir acá entonces? Voy a sacar 5 cartas. Mira, pues, vaya, esto está bien duro, ¿sabes? Esto de verdad que se ve que está muy duro. Antes de tomar en cuenta lo que está diciendo acá, voy a irte traduciendo lo que dice acá. Fíjate, peligro, gente que realmente no ha querido, como quien dice, hacerte el mejor del bien. Gente que realmente te ha traicionado. Traiciones, como quien dice, por la espalda. Y con muchísima turbulencia. Y esta turbulencia y esta traición lo que ha llevado es a tener una cruz a cuestas, a tener realmente un dolor muy pero muy duro. Y un dolor en la cual tendrá que decir, hasta aquí llegó todo, se terminó todo, aquí ya no hay más nada que hacer y seguir mi cuesta arriba a como de lugar. Lo que quiero decir con esto, o lo que se está queriendo decir aquí con esto, mis amigos, mis amigas, mi gente, es que una vez que se ha traicionado, por lo menos en este caso, por lo menos algunos de ustedes que me estén viendo, a lo mejor hay alguien por allí que necesita este mensaje. Una vez que te traicionan, una vez, muchas posibilidades de que te vuelvan a traicionar. Hay que saber entonces cómo recibir esa nueva oportunidad o esa segunda oportunidad que vas a dar. Entonces, aquí se ve claramente que esta persona de verdad sí que traicionó a quemarropa, agarró y, porque esta es la serpiente es alguien peligroso que en cualquier momento te, 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 te muerde y tú no te das cuenta cuándo. Eso produjo o produce un gran torbellino en la vida de la persona que ha sido traicionada. Y luego que viene, después que viene, la persona se va, verdaderamente se va con quien traicionó o con la persona con que te traicionó. Y tú quedas, como quien dice, pagando y sufriendo y llevando esa cruz a cuestas. Una cruz a cuestas que de verdad nadie va a pagar por eso. La única persona que va a sufrir por eso, va a pagar todos los platos rotos y va a pagar el peso y va a llevar el peso de esa cruz, eres tú, más nadie. Esa persona se fue, no hace falta que ¿quién va a pagar todo esto? Lo estás pagando tú con esta soledad, con esta traición que te hicieron, te toca a ti pagarlo. Y luego, después de eso, lo que viene es terminó todo, se acabó todo, quedó enterrado esto. Eso se mete en un baúl, como quien dice, y a enterrarlo. Murió todo acá. ¿Y qué viene para esa persona probablemente ahora? ¿Qué viene para esa persona? Realmente es vicisitudes, pasar por muchísimo trabajo. Mira las montañas que tiene que recorrer
a pie para poder llegar a donde tú estás. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con todo esto? Y mira tú que saqué las cartas hacia el azar. ¿Qué te quiere decir el tarot o qué te quiere decir tu ser interno y estas cartas benditas a ti que me estás escuchando y que probablemente puedas estar ahorita en un dilema como este o en una situación parecida? No es el hecho, nadie está diciendo, nadie va a criticar si realmente tú le vas a aceptar de nuevo. Puede ser que a lo mejor tú le sigas queriendo. Puede ser que a lo mejor tú sientas que todavía hay amor y que viene con sinceridad. Pero lo que tienes es que tener pendiente y bien claro, hacer la manera o buscar el mecanismo para que esto no vuelva a suceder. Porque más de una vez pasa que traicionan y mira la manera, traicionando con este tipo de serpientes. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Que luego te lo vuelven a hacer. Y como perdonaste una vez, tienes que seguir perdonando. Así de sencillo. ¿Mm? Entonces, busca la manera de ver cómo tú vas a perdonar, cómo tú vas a hacer aceptar nuevamente a esa persona, que realmente no vaya en detrimento realmente de tu dignidad, si se quiere, sino al contrario, que vaya en beneficio de tu dignidad. Porque a lo mejor yo te digo algo, aquí en esta situación, por ejemplo, quizás esta persona viene cuando tú has pasado ya bastante tiempo. Aquí se puede ver, mira todos los caminos que tuviste que recorrer. ¿Ah? Enfrentar esa traición, aquí está. Enfrentarla, tener que enfrentar. Hay que echarle un camión, ¿oíste? Para enfrentar una cosa como esta. Más de una persona cae, como quien dice, se desvanece y se enferma, más de una. ¿Ah? Porque esto es muy duro. Y más a veces cuando uno ni se lo espera. Luego, después de eso, viene otro nivel, que es el nivel de la incertidumbre, de quizás a lo mejor que la otra persona te moleste, que a lo mejor la gente se ría de ti, porque mira lo que le pasó, y mira que le montaron cacho, y mira que esto, y mira que aquello, y mira que lo otro. Después viene esa cruz, porque tienes que llevar esa cruz encima, una persona que ha sido traicionada. Y si tienes contigo hijos, tienes también que ver y dar explicaciones a esos hijos de todo lo que pasó. Luego, no queda más remedio que enterrar todo eso. Enterrarlo para que puedas volver, como quien dice, perdón, para que luego entonces vuelvas y resucites. Que hay varios mosquitos por aquí, porque están entrando ahí por la ventana. Entonces, para que vuelvas a resucitar y luego a esa persona lo que le queda, mira lo que le queda, un camino a recorrer muy duro para volver a llegar a donde tú estás. Y ahí es donde viene a preguntarte, no volverá a traicionarte y pide que le creas, se arrodilla, te pide perdón, es que le crees, tiene que recorrer toda esta montaña, tiene que recorrerla para poder llegar a donde tú estás y a ver si tú le puedes creer. Entonces, es cuestión de que, siempre he dicho, hay gente que se equivoca y podemos, oye, aceptar una equivocación. Es cierto, la podemos aceptar. Lo que tenemos que ver es cómo aceptamos ese regreso en caso tal de que venga. ¿Entiendes? Y cómo quedó todo. Porque, vuelvo y repito, qué fácil es irse con alguien, gozar un pullero, irse de vacaciones, irse en un crucero si es posible, con todos los pagos gastos, todos los pagos gastos, lo dije al revés, todos los gastos pagos, todos pagados, ¿ah? Y la persona que se quedó en la casa traicionada, ¿qué tiene que hacer? También va a ser una fiesta, ¿ah? Entonces todas esas cosas, ¿quién las paga? ¿A quién le pasamos la factura? ¿Mm? Todas esas cositas hay que verlas. Eso no es tan fácil. ¿Mm? La próxima vez, si se lo haces bastante difícil, bastante duro, y si de verdad quiere de verdad volver, mira, le va a costar muchísimo, pero también le va a costar después volverse a ir. Yo a veces pienso que una traición es duro y después eso te queda en el corazón. Y eso después para tú sacártelo de tu corazón cuesta mucho. De verdad que sí, cuesta bastante tener que sacarlo. Pero hay gente que realmente olvida rápido, perdona rápido también. Pero perdonar
Sí, olvidar también, pero hay que saber cómo se acepta nuevamente esto. Porque la idea es, para tú poder perdonar, tú necesitas olvidar, tú necesitas perdonar para que esta persona vuelva a regresar a tu vida. Si no, se lo vas a estar sacando todo el tiempo, ¿verdad que sí? Bueno, mira, yo que te digo ya, entonces yo te dejo esta lectura aquí para que veas más o menos que fue una cosa un poco diferente. Primero lancé las cartas y después leímos y mira tú cómo están saliendo estas cartas. Mira cómo se cómo se complementaron las cartas con el mensaje de tu ser interno. Entonces, ahí te estoy dejando yo con esa lectura y de verdad espero que te guste, espero que la aproveches y yo sé que a más de uno de ustedes este tema le va a tocar. ¿Ok? Nos estamos viendo en un próximo video. Dios te bendiga. Bye bye.